Bueno, bienvenidos al curso internacional de motilidad digestiva pediátrica Dr. Ricardo Reynoso. Este curso, vuelvo a decir como veces anteriores, es auspiciado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el Círculo de la Motilidad de la República Argentina y la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Esta es nuestra quinta charla. Tengo el gusto de presentar al doctor Samuel Nurko. El doctor Nurko nos va a hablar de avances en manometría esofágica. El doctor Nurko es un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es director del Centro de Motilidad y Trastornos Funcionales Gastrointestinales del Boston Children's Hospital de Estados Unidos, es profesor de pediatría de Harvard Medical School y co-chair del Comité de Roma Pediátrico. Y para el Comité de Roma Pediátrico es aquel que se reúne para determinar qué conducta debemos adoptar los gastroenterólogos pediatras con respecto a todos los trastornos funcionales gastrointestinales pediátricos. Se va haciendo cada tantos años, actualmente está vigente el Roma 4, y el doctor Nurko está en el board, pero no solo de pediatría, en el board de todo del Roma 5, es el único pediatra que está en eso, con lo cual estamos ante alguien que realmente está haciendo algo trascendente y al cual vamos a seguir todos nosotros de acuerdo a los lineamientos que va dando. El doctor Nurko es mexicano y no se olvida de sus orígenes. Realmente acá que tenemos gente de toda Latinoamérica tenemos que agradecerle porque realmente para cualquier cosa que le pedimos como este curso o cuanta charla hemos necesitado, siempre está presente, siempre nos está enseñando con muchísima humildad, no solo sabe muchísimo y es posiblemente el número 1 del mundo en lo suyo, sino que no se olvida de Latinoamérica y constantemente nos está enseñando. Así que bueno, doctor Nurko, lo dejo con la charla. Muchas gracias. Gracias. Puedes, déjame ponerla. ¿Sí pueden ver las mías? Sí, perfecto. Sí, bueno, pues buenas noches a todos. Les mando un abrazo desde Boston. Es un placer poder compartir con ustedes. Es una tristeza que no lo podemos hacer cara a cara. Estoy contento de ver cuánta gente se metió. Hay muchos amigos viendo los nombres de algunas de las caras. Bienvenidos. Sé que estamos compitiendo con Argentina, Paraguay y al ratito vamos a competir con México, Canadá. Entonces, la motilidad esofágica es más importante que el soccer para todos nosotros, entonces me da mucho gusto que lo pueden compartir en su teléfono. Me imagino, nada más vayan dando los scores, aunque el de México es después, ¿no? Pero primero quiero agradecer a los organizadores. Creo que esta iniciativa es muy importante. Creo que la tristeza de no podernos ver ha facilitado una nueva manera de enseñar. Yo creo que el Zoom está aquí para quedarse. Este tipo de pláticas a mí se me hacen que son muy útiles porque podemos hacer cosas que de otra manera hubieran sido mucho más complicadas hacer, ¿no? Entonces sí hay mucha iniciativa de poder continuar y es un placer estar con ustedes. Agradezco especialmente a Román por la invitación y a todos los organizadores del curso. Sí, se me encomendó esta vez, ya vi el programa, sé que han tenido muchas otras pláticas. Yo voy a enfocarme a lo que es la manometría esofágica y los avances que hay en la fisiología esofágica. Van a ver, no voy a hablar únicamente de manometría. Sí tengo algunos disclosures. Yo tengo estudios con Allergan, que son los que hacen ciertas medicinas, y con IHS, que son los que hacen el neuroestimulador. Fuera de lo demás no tengo ninguna disclosure y nada que se aplique a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, sí, los objetivos, voy a hablar los nuevos avances que hay en la manometría esofágica y además voy a
a tomar la segunda parte de mi plática para poder hablar de las nuevas maneras de estudiar la peristalsis esofágica, especialmente el endoflip, que como ustedes saben es la peristalsis secundaria del esófago, y voy a enseñarles qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que sabemos hoy en día, ¿no? Quiero recordarles, y voy a dar una cosa que voy a ir desde lo muy simple y básico hasta lo más complicado, para que todos estemos más o menos en la misma onda. Recordarles que el esófago es el órgano de sueño para el motilólogo. Todos ustedes, muchos hacen motilidad. Es un órgano que tiene funciones únicamente de motilidad en general. Si ponen a pensar en el intestino delgado, tiene 1000 funciones, entonces es mucho más complicado estudiarlo, ¿no? El esófago es un tubo que va desde la boca hasta el estómago, y claramente su función motilóloga es muy simple, ¿no? Es facilitar la ingestión de la comida, y no voy a hablar de la deglución, o sea, yo voy a hablar del cricofaringio para abajo. Ayuda al transporte de lo que se toma hacia el estómago, pero al mismo tiempo tiene mecanismos para proteger a la vía aérea con el esfínter superior, para que no haya aspiración, y además para prevenir el reflujo del contenido gástrico, ¿no? Esto es lo que hace, les digo, la motilidad es mucho más simple que la motilidad de otros órganos, ¿no? El problema que hay con el esófago, y me imagino que la mayoría de los que están en la plática son gastroenterólogos y la mayoría motilólogos, es que, como ustedes saben, los síntomas de disfunción esofágica son muchísimos y se relacionan ya que a la falta de tránsito, es decir, las cosas no bajan, a que hay demasiado reflujo, es decir, las cosas se regresan, o que hay demasiada percepción del problema. Y si ustedes se fijan en los síntomas, por ejemplo, de disfagia, puede ser un síntoma de falta de tránsito, de que no se abre el esfínter, puede ser un síntoma de reflujo, puede ser un síntoma de sensación. Es decir, el síntoma y la semiología de los síntomas sí nos ayudan a distinguir un poco qué es lo que está pasando con el paciente, pero la verdad es que hay tanto overlap entre los síntomas que necesitamos hacer estudios para poder entender exactamente qué le está pasando a nuestro paciente, ¿no? Y aquí es donde entender la fisiología esofágica es muy importante para poder diferenciar la patofisiología del síntoma que estamos viendo, ¿no? Cuando estamos hablando de síntomas esofágicos, ya saben, hay desde problemas anatómicos como la estenosis, o cuando hay otro tipo de obstrucción, cuando hay problemas de la mucosa como la esofagitis eosinofílica, pero hay problemas claramente de peristalsis, del tránsito, de reflujo o de la relación con los síntomas. Mi plática hoy se va a enfocar únicamente a los problemas de la peristalsis, es decir, cómo se contrae el esófago, a los problemas de tránsito, es decir, qué pasa con la comida en el esófago, y vean, lo estoy separando. Peristalsis y tránsito sí están relacionados, pero son independientes. Y finalmente voy a hablar un poco de la importancia de la generación de los síntomas, es decir, el globo que se siente, la pirosis intratable, el espasmo esofágico. Entonces, de eso voy a tratar de hablar. No voy a hablar para nada de reflujo, eso podríamos hablar 8 horas. Me dijo Román que hoy tengo 4 horas para hablar, entonces van a ver que a eso me voy a dedicar. No, espero hablar 1 hora y luego que tengamos tiempo para discutir, ¿no? Cuando hablan de estudios esofágicos, la verdad, ¿para qué los usamos? Bueno, utilizamos la manometría esofágica en general o los estudios de función esofágica para entender la fisiología. Es decir, tenemos que saber lo que es la fisiología para poder entender lo que está pasando. Y ya que sabemos la fisiología, tenemos que estudiar para poder diferenciar lo normal de lo anormal. Y les voy a presentar los datos que nos permiten ayudar, y las áreas donde no sabemos qué es normal y qué es anormal, especialmente en niños, porque es muy difícil estudiar niños normales, ¿no? El otro problema que hay es entender la patofisiología del paciente frente de nosotros. ¿Por qué está vomitando? ¿Es un vómito por obstrucción esofágica? ¿Es un vómito por falta de peristalsis? ¿O es un vómito que viene desde el estómago por reflujo o por gastroparesis? ¿O es un vómito por ruminación? No voy a hablar del estómago, pero entender la patofisiología del síntoma es muy importante, y la fisiología esofágica es muy importante para poder entender esto.
Los estudios de manometría esofágica también y la fisiología esofágica también se utilizan para poder entender si hay respuesta al tratamiento. Y les voy a enseñar datos como la manometría esofágica, especialmente el EndoFlip, nos pueden ayudar a definir quién va a responder a la terapia y si han respondido a la terapia. Y finalmente podemos utilizar la manometría y los estudios de función esofágica para ver si podemos predecir cuál es la terapia. Es decir, si tengo acalasia 3, probablemente no es lo mismo que acalasia 1. Si tengo una funduplicatura que está muy obstruida, no es lo mismo que una funduplicatura en un paciente sin peristalsis. Es decir, les voy a mostrar a lo largo de mi charla desde lo que es la fisiología normal, qué sabemos de la normal, y todo lo demás va a estar para entender la patofisiología de los síntomas y cómo podemos predecir la terapia o decidir qué tipo de terapia, ¿no? Entonces, la fisiología, como digo, me imagino que la mayoría son motilólogos, no quiero aburrirlos, nada más quiero repasar para recordarles que el esófago está dividido estructuralmente en dos partes. La parte superior es músculo estriado y las 2/3 partes, quizá un poco más, es músculo liso. Esto es importante porque la función del músculo es totalmente diferente. El músculo estriado es un músculo rápido, la inervación del músculo estriado es una neurona del cerebro a un músculo, como ven mi dedo, esto puedo hacer yo con el músculo estriado, esto no lo pueden hacer. El músculo liso es un sincicio, donde la inervación es más general, y ahorita voy a hablar un poco más. Y hay un área de transición donde el músculo estriado se junta con el músculo liso, y como decíamos, está diseñado para evitar el reflujo. Entonces hay dos áreas de alta presión: el esfínter esofágico superior, que es músculo estriado, esto es muy, muy importante, la presión depende del estudio de 60 a 125. Luego hay un esfínter esofágico inferior, que es músculo liso, donde la presión en general va de 20 a 35, pero arriba de 10 se considera normal. La presión en el esófago en reposo es negativa, es decir, por el P. Cuando ustedes toman aire, la presión es negativa en comparación a la presión del estómago, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hablan de la patofisiología, es muy importante entender si el paciente que tenemos tiene problemas en el músculo estriado, en el músculo liso o en la inervación. Y hay padecimientos específicos que pueden afectar un área o la otra. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, haciendo la manometría esofágica, que es realmente lo que vamos a hablar, donde estamos intubando por medio de la nariz, aunque en bebés se puede hacer por la boca, que ya con los nuevos catéteres no hacemos, y podemos medir dependiendo del catéter que tienen, y de esto vamos a hablar un poco más, todo el esófago, desde la faringe, el esfínter, el cuerpo esofágico, el esfínter esofágico inferior, y el estómago. Aquí están viendo la manometría normal que se utilizó hasta hace unos 10 años o quizá un poquito más, donde había únicamente 6 transductores y donde se definió todo lo que era la fisiología esofágica antigua, pero esto era realmente poco efectivo y poco eficaz, y luego se descubrió lo que se llama la manometría de alta resolución, donde dependiendo del catéter en general, el catéter normal de adulto tiene 36 transductores de presión divididos por cada centímetro. Aquí era dividido, depende del catéter, cada 5, cada 3, pero aquí es dividido cada centímetro. Es decir, tenemos un catéter que está yendo desde la faringe hasta el estómago, dividido por 1 centímetro, y van a ver las líneas, pero como ver las líneas de 36 es muy difícil, alguien inventó una transposición que se llama la transposición de Fournier, donde cambiaron las líneas a topografía. Es decir, la manometría esofágica ya no es una cosa de ver líneas, es una cosa de ver imágenes, es una cosa más de impresión. Y todos los que hemos hecho esta manometría y la transición, yo les puedo decir, al principio a mí me costaba muchísimo trabajo entender la diferencia. Yo cambiaba de esto a las líneas todo el tiempo, hasta que uno se estudió, ya me acostumbré, y ahorita yo no he visto las líneas en los últimos 6 años, yo creo. Esto es mucho más intuitivo y esto es mucho mejor. Entonces, cuando ustedes van a ver toda la plática de la manometría esofágica, va a estar enfocada a esta manometría de alta resolución. Ahorita les voy a enseñar algo de los catéteres, donde vuelvo a lo mismo. La transformación de Fournier hace la topografía, y la topografía, lo que está hecho, está relacionada al color de las zonas. Dependiendo de la escala,
Entre más rojo es el color, más alta es la presión. Es decir, cuando ustedes tienen no presión, como cuando se abre el esfínter, la presión es de 0, entonces está en azul. Una contracción esofágica fuerte, aquí están viendo, de 120, 140 van a estar en rojo. Conforme va bajando la presión, el color se hace más amarillento hasta verde, ¿no? Y aquí están viendo en la zona de transición, la presión es muy baja. En el esfínter esofágico inferior, decíamos, es como de 20. Aquí pueden ver, es mucho más verde que el superior, que es mucho más alto. Entonces, lo único que esto les está mostrando es el color que se relaciona de la transformación de la presión a la topográfica. Y como les digo, la nueva tendencia es medir la manometría por topografía, ¿no? Cuando ustedes ven el trago normal, sí podemos entonces recordar que el esófago proximal es el músculo estriado, el esófago distal es el músculo liso, y todos ustedes que hacen manometría, espero que se hayan fijado cómo la contracción arriba en la faringe es mucho más rápida que abajo, ¿no? Cuando están viendo, ahorita les voy a enseñar un trazo, es porque el esfínter, el músculo estriado es mucho más rápido que el músculo liso. Y aquí están viendo, vuelvo a lo mismo, el esfínter superior, el esfínter inferior, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, el primer concepto que quiero yo dar, porque tiene mucho que ver con la patofisiología, es que la inervación del esófago va cambiando. Ustedes saben que el plexo mientérico y la inervación de motilidad del intestino en general es independiente del sistema autónomo, nervioso autónomo, porque viene del plexo mientérico. Y todos los mediadores, en general, desde el esófago, el estómago, el intestino, el ano recto, es lo que se llama no colinérgico, no adrenérgico, que es más bien el óxido nítrico, el nitric oxide. Todas las neuronas, puedo adelantarme un poco, todas las neuronas que van derechito al músculo liso vienen como la neurona postgangliónica, es decir, del cerebro, especialmente del vago, llegan al plexo mientérico, esa es la neurona preganglionar, se anastomosa con el plexo mientérico y luego viene la neurona inhibitoria que va directamente al músculo liso del esófago. El músculo estriado, como les decía yo, es del cerebro, una neurona llega derechito al músculo. Entonces, la inervación del estriado es muy diferente que la inervación del músculo liso. Entonces, el concepto es que la inervación del músculo en general es inhibitoria, es decir, el esófago tiene un tono inhibitorio muy importante, que eso es lo que estoy enseñando aquí. Un tono inhibitorio que es no adrenérgico, no colinérgico, y la parte colinérgica es mucho más alta relacionada al músculo estriado y en la parte de arriba. Y entre más va uno distal, más inervación del nitric oxide hay y menos colinérgica. Y esto es muy importante porque en padecimientos como la calasia, donde no hay inervación no colinérgica, entonces tenemos contracción total porque tenemos demasiada acetilcolina y por eso si le damos Botox mejora, porque estamos quitando este exceso colinérgico, ¿no? Ese es un concepto. Es muy importante entender que cuando ustedes estudian la manometría, no estamos midiendo la relajación, es decir, lo que estamos detectando más es la acetilcolina. Es muy difícil ver cuando no hay relajación, porque para eso necesitan un barostato y otras cosas. Pero esas son nada más minucias. Pero quiero que vuelvan a entender esa interacción entre la neurona postganglionar, la inhibición inhibitoria y la presencia de acetilcolina. Entonces, la inervación es muy, muy diferente. Cuando están viendo una manometría normal, aquí estoy viendo y la voy a utilizar aquí. Primero recordarles, esto es lo que se llama el pressure inversion point, es decir, cuando ustedes entran cuando ustedes intuban al paciente y para saber que está intubado, aquí tienen el esfínter inferior, el esfínter superior, siempre sabemos que el estómago es positivo, el esófago es negativo. Aquí están viendo, esta es la demostración de que está el catéter correctamente y esta presión, este punto acá, es exactamente la transición de supradiafragmático a infradiafragmático, ¿no? Y esto es muy importante, aquí lo pueden ver y les voy a enseñar otra transparencia después. Cuando ustedes inspiran, ven que la presión del esfínter aumenta y el estómago se hace positivo y el esófago es negativo. Recuérdense, más azul es más negativo, más rojo es positivo. Aquí el paciente está inspirando y la presión gástrica sube y la presión intratorácica baja, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, este es un trago normal
y quiero que vean, aquí están viendo, el paciente traga, ven la faringe, como les decía yo, la faringe se mueve muy, muy rápido, aquí están viendo la transición, y luego tienen aquí el esfínter, la peristalsis al esfínter inferior, y tienen la apertura del músculo. Lo importante, aquí está, aquí van a ver otro, vean, traga el paciente, se abre, es azul, y aquí están viendo la peristalsis con la zona de transición y la relajación del esfínter. Entonces, ¿qué sabemos? Si ustedes tienen un paciente en el que se han perdido las neuronas del plexo mientérico, no hay manera de preguntarles preguntas porque no estamos interaccionando, la clásica es la acalasia, cuando no hay neuronas intrínsecas, es decir, no hay nada postgangliónico, ustedes pueden ver, no hay contracción, no hay relajación del esfínter. Esto, el paciente no sabe que tiene acalasia, pero esta manometría les dice a ustedes que hay un problema serio donde el esfínter no se está relajando y no hay peristalsis. Y lo único que hace eso en ausencia de cirugía es la acalasia. Aquí pueden ver que el esfínter superior y la faringe sí están funcionando muy bien. ¿Qué pasa cuando no hay músculo? Aquí pueden ver, no hay esfínter y no hay peristalsis. Espero que todos vean la diferencia entre una escleroderma y una acalasia. Aquí están viendo el esfínter está contraído y no hay peristalsis. Aquí no hay peristalsis, pero no hay músculo. Es decir, la manometría les permite a ustedes definir si el problema es del músculo o de las neuronas. Y aquí estamos enseñando los ejemplos. ¿Qué hay aquí? Aquí están viendo un paciente con peristalsis normal, pero no se relaja bien el esfínter. Esto no es una acalasia, este es un problema de disfunción del esfínter gastroesofágico por obstrucción. Este es un caso de una funduplicatura. Es decir, esta manometría les muestra que el esfínter no se está funcionando. O sea, la manometría no les da diagnóstico, la manometría les da patrones que ustedes tienen que interpretar de acuerdo a la fisiología, ¿no? Y la misma manometría, esta podría ser una acalasia temprana, o podría ser una funduplicatura. O sea, ustedes necesitan tener un contexto de qué es lo que tiene el paciente, pero esta manometría muestra obstrucción de la unión esofagogástrica y una peristalsis muy espástica, ¿no? Aquí están viendo la normal, nada más para que puedan comparar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, después de hablar un poco de fisiología, de la manometría esofágica basado en todos los conceptos que les he dado hasta ahorita? Bueno, es para diagnosticar los problemas primarios y secundarios del esófago. La mayoría de nosotros pasamos casi todo el tiempo buscando a los problemas primarios esofágicos, es decir, la acalasia es el ejemplo típico. Pero hay muchísimas enfermedades secundarias que estudiamos. Yo tengo muchos pacientes con fístulas traqueoesofágicas, veo muchos pacientes con escleroderma, tejido conectivo mixto, parálisis cerebral. Entonces ahí podemos entender un poco la patofisiología de estos problemas secundarios. Nos ayuda para entender si los síntomas que tiene el paciente están relacionados o no a problemas de motilidad, como la disfagia, el no poder tragar, la sensación de globo, el tipo de vómito, el dolor, el reflujo intratable. Es decir, volvemos a lo mismo para entender la patofisiología de los síntomas que tenemos, para poder ver si hay problemas anatómicos, como la hernia hiatal. Es decir, yo puedo ver el esfínter y ver dónde está el esfínter de acuerdo al diafragma. Nos ayuda para, después de un problema quirúrgico, como en el ejemplo que les enseñé, ver si hay una obstrucción esofágica y qué puedo hacer. Y les voy a enseñar un poco más de datos de esto. Si lo asocian con flujo, pueden ver el problema de tránsito con peristalsis. Y vuelvo a lo mismo, estoy dividiendo la peristalsis del tránsito y eso vamos a platicar después. Ayuda a ver si hay problemas de motilidad cuando no existe tránsito normal, es decir, si la neumonía o la aspiración que tenemos está asociada a problemas de falta de vaciamiento esofágico. Clásico ejemplo, la funduplicatura apretada, donde el paciente viene con disque reflujo, pero lo que tienen es aspiración por problemas de reflujo esofágico, no gástrico, es decir, la estasis del esófago, ¿no? Para poder ver si podemos predecir qué estudios, qué terapéuticas se tienen, y es muy importante para la ruminación. Estas son las indicaciones. Este es el artículo aprobado por el ANMS y el NASPAGAN, y este es un consenso que no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de la manometría en niños? Que sí quisiera yo recalcar, y pido perdón si estoy aburriendo a los muy especialistas, pero creo que es muy importante llegar a estos puntos, ¿no? Lo primero, siempre tienen que demostrar el punto de inversión de respiración.
el Pressure Inversion Point, porque es la única manera de saber que el estudio es técnicamente bueno. Yo veo pacientes de todo el mundo y no tienen idea la cantidad de pacientes que me llegan a mí con diagnóstico de acalasia, donde yo abro el trazo y veo que nunca entraron al estómago. No tengo vista de rayos X, no estoy con el paciente, pero al ver el trazo, lo primero que busco es esto. Veo si hay evidencia de que cuando la paciente inspiró, ya sea a propósito o el niño en sus lloriqueos, si realmente está el esfínter aumentando la presión positiva del esfínter, positivo en el estómago y negativo en el cuerpo esofágico, ¿no? Y aquí lo están viendo, aquí están viendo claramente. Si ustedes no ven este Pressure Inversion Point, no están en el estómago. Y yo les puedo decir, en mi vida he hecho muchísimas manometrías. Probablemente puedo contar con las dos manos pacientes con acalasia en los que no pude entrar al estómago, y lo sabía por esto, y tuve que usar fluoroscopía o alguna otra técnica para poder demostrar que realmente estaba en el esófago. Cuando el paciente es muy anormal y muy complicado, necesitan seguir la técnica, ¿no? Y aquí están viendo, cuando el paciente toma, aquí se las estoy enseñando, positivo, negativo, y aquí lo están viendo, ¿no? Es una cosa técnica muy aburrida, pero muy importante, y es la única manera que ustedes saben si realmente están haciendo el estudio bien o no. La otra que quiero traer es este es uno de mis trazos favoritos, es lo que se llama el trazo de mariposa. Aquí están viendo a la mariposa. Este es un paciente en el catéter se dobló. Sí entró un poco al esfínter, aquí están viendo, pero se dobló y se salió. Entonces, un espejo entre la parte de arriba y la parte de arriba. No están aquí viendo el esófago y el estómago, sino este patrón de mariposa es el clásico patrón cuando el catéter se dobla en el esófago. Mucho ojo, porque es muy fácil no darse cuenta, hay que ser muy metódicos, ¿no? Con lo que están haciendo. Finalmente, en pediatría hay muchas consideraciones técnicas. La primera, como ustedes saben, estamos amolados, ¿no? Nuestros pacientes no cooperan. En un adulto le dices traga, no traga, traga, no traga. Quiero que le digan es un niño de 5 meses, ¿no? Entonces no pueden hacer y están haciendo tragos repetidos, lo que hace que haya inhibición de la peristalsis esofágica. Esto les voy a enseñar un poco más, pero si siguieron mi explicación de la cosa inhibitoria, cuando ustedes tragan muchas veces, la primera onda va a tratar de bajar, pero la segunda onda inhibe la peristalsis, la tercera inhibe la peristalsis hasta que dejan de tragar, hasta que la peristalsis ocurre únicamente después del último trago. Cuando están tragando mucho, como en un bebé, a veces es muy difícil poder ver peristalsis. El niño no tiene escleroderma y no tiene acalasia, tiene tragos repetidos. Si no se esperan más en general se recomienda 20 segundos, algunos 30, yo me espero por lo menos 10 segundos porque en niños es difícil. Tienen que tratar, si no, nunca van a poder ver la peristalsis. El corolario de esto también es que en muchos pacientes tienen mucha ansiedad y los niños no cooperan, a veces es muy difícil. Yo en general tengo que dar sedación, particularmente a niños más grandes, porque la ansiedad relacionada a la manometría es muy complicada. En general los bebés, en mi experiencia, lo toleran mejor y usamos sedación. Ojo, la sedación cambia la manometría. La sedación que más se utiliza, que se ha mostrado no cambiar en general, es el midazolam. El Versed no cambia, la ketamina no cambia. Ya que empiezan a hacer otro tipo de sedaciones, si lo cambian, yo sé que hay centros que hacen manometría después de anestesia. Cuando el paciente se despierta, hay un estudio que muestra que no hay diferencia. Tienen que esperarse a que esté bien despierto el paciente, porque los agentes inhaladores quitan la presión, por ejemplo, el SIBO, la dexmedetomidine quita la peristalsis, el propofol baja la peristalsis, el fentanil quita el esfínter. Entonces, cuando van a hacer manometría, que pusieron el catéter con anestesia, tienen que estar muy seguros que el paciente está completamente despierto. El otro problema de consideración, yo estudio muchísimos niños con aspiración. Obviamente mis enfermeras me odian, lo menos que quieren es que el niño aspire. Todos los niños tienen evidencia en los tragos de video que aspiran. Yo sí les doy líquidos porque si no, no pueden evaluar. No estoy diciendo que a un niño con aspiración le doy 10,000, pero tienen que dar algunos porque si no, no los pueden estudiar. Estamos muy orientados tengo enfermeras especiales, tengo sedación, tengo oxígeno, tengo todo y por eso yo hago los estudios. No los hace una enfermera, no los hace una persona técnica. En mi práctica, todos los estudios los hago yo
o los otros motilólogos que existen, pero no se les olvide, siempre está el riesgo de aspiración y tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo les van a dar de comer? La mayoría de los que yo veo, muchos pacientes, especialmente bebés, tienen que tener comida thickened, o sea, espesada. Entonces, no, es muy complicado darles comida no espesada, tienen que ver qué les van a comer. Entonces, aunque todo el estudio está hecho con solución salina, etcétera, etcétera, en bebés tienen que cambiar la aproximación porque tienen que hacer lo que es seguro para ellos. Y lo más importante, cuando yo doy muchos sólidos, doy bombones, doy galletas, no se les olvide que tienen que mojarlos con sal para poder ver la impedanciometría. Si no los mojan con sal, no van a poder ver el bolo bajado. Entonces, yo sí hago, todo el mundo se ríe de mí, tengo mis graham crackers o galletas y las meto en sal, no saben muy bien, pero es lo que tenemos que hacer para que los niños, para que yo pueda ver cómo están bajando, ¿no? Y finalmente tienen que estar muy precavidos, estar listos a que va a haber complicaciones. Yo, gracias a Dios, toco madera, nunca he tenido una complicación mayor, entonces, pero sí tiene sus riesgos, especialmente los niños más pequeños, ¿no? ¿Cuáles son los avances más importantes? Bueno, las técnicas han cambiado. Este es el estudio, este es el catéter típico de Medtronic para dar manometría con impedanciometría, 36 canales con la impedanciometría. Pueden ver el diámetro. Hoy en día se ha desarrollado un catéter mucho más pequeño, aquí pueden verlo, es de 6 French, 25 de presión, 12 de impedanciometría. Este catéter mide lo mismo que el catéter de impedancia. Aquí les estoy mostrando, este es un catéter de impedanciometría y este es un catéter de motilidad y alta resolución. Entonces pueden ver cómo ha cambiado y entonces yo puedo hacer con este catéter de alta resolución, puedo estudiar a los niños más pequeños. En general yo utilizo este catéter en niños de hasta los 6, 7 años y luego ya cambio al catéter de los adultos. Pero esto es lo que más ha cambiado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, este es impedancia. Este no es manometría y este es manometría, ¿no? Aquí están viendo el catéter, esa es mi mano. Aquí están viendo el diámetro del catéter y están viendo la presión. Este es un catéter diseñado especialmente para nuestros estudios, ¿no? Aquí están viendo un bebé. Obviamente la mamá, nosotros ayudamos, las mamás los cargan, tienen que hacer mucho para que los niños estén tranquilos para poder darles de comer lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos durante la manometría? Además de hacer lo clásico de darles solución salina o agua, yo hago solución salina porque siempre veo la impedanciometría. Luego empezamos a hacer que el esófago trabaje. Estoy en un gimnasio y hago que mi esófago lo estreso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es cambiamos las texturas. Lo primero que hacemos es darles texturas más espesas. Yo uso material viscoso que está bien diseñado y luego utilizo galletas, como les decía yo, con sal. Hay niños que odian la solución salina. Entonces, nosotros hemos hecho estudios con Gatorade o no sé qué hay en Argentina, en otros lugares, pero son estas bebidas más dulces. Hemos mostrado que en general el diagnóstico no cambia, la presencia de azúcar cambia un poquito la motilidad, pero nada que evite que yo lo haga. Entonces, si el niño no quiere tomar la solución salina, cambiamos inmediatamente a las soluciones como Gatorade, porque quiero hacer el estudio, no quiero tener a un niño gritando que no puedo hacer nada. Además de que cambio del espesor, hay hoy nuevos estudios que muestran que para poder ver la reserva esofágica, además de utilizar sólidos, se hace lo que se llama tragos rápidos, es decir, la inhibición de glutorio es muy importante para que ustedes puedan ver la reserva del esófago. Entonces, nosotros rutinariamente hacemos el Rapid Drink Challenge, el Rapid Swallows, donde hacemos 5 tragos seguidos para ver lo que está pasando y les voy a enseñar algunos datos de esto. Finalmente, recordarles que la manometría sí tiene un efecto en el pronóstico y en la evaluación del tratamiento, de la efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces, aquí estoy dándoles un ejemplo, este es el mismo paciente para que vean la implicación de que trabaje mejor. Aquí están viendo cuando le doy líquido, vean la peristalsis es muy anormal, aquí están viendo la impedanciometría, el tránsito es terrible. Cuando le doy sólido, vean nada más como el esófago pudo reclutar y contraerse mucho mejor. Este es un buen pronóstico. Tengo pacientes al revés, donde los líquidos están bien y cuando yo empiezo a trabajar al esófago, el esófago deja de funcionar. Y es muy importante porque cuando están tratando de predecir disfagia, estos estudios provocativos
son los que les permiten hacer. Un paciente como este yo no tengo ningún problema. El paciente al revés, que con líquidos está bien, pero empieza entre más sólidos, empieza a estar peor, ese es el paciente que me preocupa mucho más. Aquí está la inhibición de glutora que yo mencionaba, aquí están viendo los tragos, como les decía, la primera, aquí están viendo la peristalsis con un trago. Después del primer trago, viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, seguido uno del otro. Pueden ver que el segundo trago inhibe la peristalsis del anterior, el tercero inhibe hasta que deja de tragar el niño y ¡boom! Esto es lo que se llama la inhibición de glutoria. Esto es un fenómeno normal y esto es un fenómeno que nos habla de integridad neuroentérica. Cuando esto existe, quiere decir que los nervios y el músculo funcionan, y hoy hay muchos estudios que la presencia de la inhibición de glutoria normal es predictiva de pacientes que no van a tener problemas postoperatorios. Como yo les decía, en un bebé, si el bebé está tragando todo el tiempo, nunca van a tener una peristalsis simple porque un trago inhibe al que sigue. Aquí están viendo una inhibición de glutoria. Quiero que pongan atención acá. Van a ver cuando el paciente empieza a traga, está tragando, vean, no hay peristalsis. Sí, o sea, no lo estoy inventando, aquí lo están viendo, hasta que deja de tragar y entonces viene. El astuto me va a decir, doctor Nurko, el niño ya estaba tenía el esfínter abierto. Sí, ya este niño tenía un episodio de reflujo cuando tomé esta placa, pero pueden ver el esfínter se queda abierto todo el tiempo y aquí están viendo la inhibición de glutoria normal. Aquí están viendo un paciente con disfagia, la manometría estacionaria sin nada estaba normal, todo normal, pero cuando le dimos tratamos de ver la deglución inhibitoria, pueden ver cómo no había peristalsis. Y esto explica por qué el paciente tenía tanta disfagia. Aquí está viendo un paciente con una funduplicatura, no hay relajación y pueden ver que con la inhibición de glutoria no hay peristalsis. Es decir, este paciente tiene un problema intrínseco de la motilidad y eso explica su disfagia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo normal y anormal, ya les enseñé muchísimo de lo que es normal. Cuando hablamos de lo que es anormal, hay anormalidades anormales que son incontrovertibles y que nadie discute, ¿no? Y eso es lo que más vamos a señalar. Y entonces aquí es donde ha sido muy importante la clasificación de Chicago. Como ustedes saben, ya estamos en la Chicago 4, que se acaba de publicar, y la Chicago 4 divide otra vez en dos tipos de problemas principales, ¿no? Los problemas de la unión esofagogástrica, es decir, que el esfínter no se está relajando, y los problemas de la peristalsis. Y esta transparencia, y así lo publicaron, está hecho a propósito. Primero, en una manometría, lo primero que tienen que definir es qué está pasando con la unión esofagogástrica. Es decir, el analizar la manometría es una cosa de jerarquías, donde tienen que priorizar primero, ¿hay un problema o no de la unión esofagogástrica? Esa es la primera cuestión. La segunda, ahora sí, ya sabiendo qué está pasando con la unión, qué está pasando con la peristalsis. Pero es muy importante, si el paciente tiene acalasia, lo demás es irrelevante, ¿no? Pero es muy importante y luego llegamos a la tercera parte que son la diferencia entre anormalidades mediocres que pueden ser importantes o no importantes, ¿no? Entonces, si me regreso a la clasificación 4, están viendo que tenemos a la acalasia, que es la enfermedad sine qua non motora que más hemos estudiado. Ya, y aquí están viendo el ejemplo, están viendo que hoy sabemos, antes con la manometría normal no veíamos la diferencia, pero que con la manometría de alta resolución, la acalasia hay de 3 tipos, estos son 3 pacientes míos, pueden ver en todos hay no relajación del esfínter, lo primero que contestamos, pero luego los fenómenos son diferentes, en ninguno hay peristalsis, pero aquí hay una presurización, que es lo que hoy llamamos acalasia tipo 2, y si ustedes lo miden, esto no es peristáltico, pero son contracciones de presurización. Hay pacientes que tienen contracciones muy altas espásticas, es lo que se llama la acalasia tipo 3, y aquí están viendo la típica acalasia donde no hay nada, ¿no? Hoy en día sabemos que es un continuo, probablemente todo el mundo empieza con acalasia tipo 2 y luego va a la 1, algunos empiezan con la 3, pero el pronóstico varía, el mejor pronóstico es para la acalasia tipo 2. Entonces la manometría de alta resolución sí nos permite llegar al diagnóstico de la acalasia. Y aquí están viendo los 3 y aquí están las definiciones de Chicago 4. Hay una entidad que está definida en Chicago 4, definida por manometría, muy controversial. En niños es muy rara, pero sí hemos visto pacientes en los que no hay acalasia porque hay peristalsis normal,
pero tienen obstrucción esofágica en la unión del esofagogástrica sin funduplicatura. Yo he visto muy pocos pacientes en adultos, hay muchísima descripción y mucha discusión qué son acalasias tempranas o representan otra cosa, y con el uso del EndoFlip, que les voy a enseñar un poco después, la mayoría de estos pacientes no tienen un problema esofágico. Yo predigo que la clasificación de Chicago con el uso de EndoFlip va a cambiar, y estos pacientes con problemas de la unión sin problemas peristálticos van a cambiar de clasificación, ¿no? Y luego tenemos los problemas de la peristalsis. Cuando no hay contractibilidad, eso es lo más serio, como los esclerodermas, fístulas tracteoesofágicas, el espasmo esofágico, la definición, aquí la están viendo muy claramente, la definición en pediatría es muy complicada y nunca se ha validado, y voy a hablar un poco de cómo cambiamos Chicago a los niños, pero especialmente si ustedes tienen el sistema de Medtronic o el de MMS y ustedes hacen el análisis, les prometo que el 70% de las veces, aunque su manometría esté normal, la computadora les va a decir que hay un espasmo, porque la velocidad de los niños es diferente y es más rápida. Entonces yo no le hago ninguna atención al espasmo del software, a menos que yo realmente vea que los niños tienen este espasmo, ¿no? Luego está el esófago hipercontracto, con hipercontractibilidad, y finalmente aquellos que tienen los problemas de peristalsis menos importantes, ¿no? Entonces, si ustedes ven la clasificación 4, y perdón que no se ve más grande, vuelvo a lo mismo. Lo primero es qué está pasando con la unión esofagogástrica, y hoy en día no se define por presión, se define por el IRP, la relajación, los 4 segundos después de la relajación, y aquí están viendo en general, dependiendo de la máquina, un IRP menos de 15 se considera normal. Quiero hacer el mensaje de que en el MMS, hoy se llama Laborie, la presión del IRP tiende a ser un poco más alta. Hay estudios que muestran que puede ser hasta de 20, y que claramente hay niños que tienen acalasia con un IRP de 8. Entonces la presión no sirve, sirve como una guía, pero ustedes tienen que tener el criterio de ver qué patrón hay, y si el esfínter no se relaja y no hay peristalsis y el niño está obstruido, no importa cuál es la presión del IRP, si tiene 8 o 9 sigue siendo acalasia. No se fijen tanto en el número, ¿no? Pero en general son las clasificaciones. Aquí pueden ver, de acuerdo al IRP, aquí están viendo otra vez, se clasifica en los 3 grupos. Si empieza a haber de problemas de peristalsis, entonces aquí están viendo otra vez cómo diagnostican. Esta es la clasificación 4, no tengo mucho tiempo de verlo todo, pueden verlo, aquí está la referencia, pero la jerarquía, unión esofagogástrica y luego peristalsis mayor. Hoy en día sabemos que inclusive Chicago 4 es imperfecta, por lo que yo les decía. Entonces Chicago 4 por primera vez ayuda que utilicen otros estudios para dar un mejor diagnóstico. Y aquí están viendo los tragos rápidos para la inhibición de glutoria. Están asociándolo con pruebas de bario, con una pila, están haciéndolos con otros estudios, y esto es lo que ha ayudado a definir mejor los problemas del esófago motor que no son acalasia o que son equívocos, ¿no? Y esta es la nueva clasificación, y es muy interesante cómo están cambiando a agregar otras cosas, porque estamos viendo que no es una clasificación perfecta. No tengo mucho tiempo de entrar a eso, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se cambia la Chicago a niños? No hay ningún estudio que muestre Chicago 4, eso no se ha hecho, pero hay estudios con Chicago 3. Aquí están viendo el primer estudio, y no tengo mucho tiempo de hablar de todos los datos. Aquí están viendo el IRP. Como vean, hay niños normales que tenían un IRP hasta de 15 a 20. Y lo que mostraron es que en general la edad del paciente y el tamaño del esófago sí se correlaciona con el IRP. Y entre más pequeño es el paciente, más alto puede ser el IRP. La latencia puede ser menor, y lo que se considera falta de peristalsis fragmentaria no es lo mismo un adulto de 1,70, donde el esófago tiene un segmento de 5 centímetros que no funciona, que consideran seminormal, a un niño que mide menos de 1 metro, donde el esófago mide 31 centímetros y tenemos, o 25 centímetros, y 5 centímetros tienen un break, ¿no? Entonces hay que adaptar esto, y hay estudios que han tratado de hacerlo. Aquí están viendo un estudio que demostró, si ustedes toman la clasificación de Chicago típica y la revisan con los nuevos estudios que muestran que hay que ajustar para la altura y el tamaño de los pequeños, pueden ver
que cambia desde la definición de obstrucción distal, puedan ver cómo cambió, la definición del espasmo cambia muchísimo, y muy importante, lo que se llama large breaks, cambian, porque cuando los niños son chiquitos y ustedes se dan cuenta que el break que es normal para un adulto no es normal para un niño, cambia. No hay mucha validación de esto, pero en general, en este estudio, 66% de los que habían diagnosticado mostraron una motilidad, una anormalidad de la motilidad usando el Chicago 3, y cuando se cambió para la edad y el tamaño, esto cambió de 66% de anormalidad a 50%. Es decir, tienen que tener cuidado cuando utilizan la computadora y no están viendo los trazos, y los pacientes no tienen acalasia clásica. Hay que tener mucho cuidado, ese es mi mensaje más importante, ¿no? Entonces, dado el tiempo, voy a cambiar ahorita el tránsito. La peristalsis es una cosa, pero cómo se cambia y se mueven las cosas es otra, porque los síntomas de disfagia correlacionan pobremente con los hallazgos manométricos convencionales. Es decir, necesitamos relacionar el tránsito con la manometría. Y aquí es donde todo cambió con la adición de la impedanciometría a la manometría. A mí personal, a mí me da mucha tristeza que Chicago no ha tomado a la impedanciometría en sus clasificaciones. Yo he hablado mucho con el doctor Pandolfino y todos ellos. No sé por qué no cambian eso. Yo creo que al futuro la relación de presión con impedancia es más importante. Y aquí están viendo, ustedes hacen impedanciometría esofágica, están viendo otra vez la peristalsis esofágica, ya lo saben. Y aquí están viendo la impedanciometría. El paciente tragó. Y aquí están viendo el bolo del tránsito, cómo está cambiando. En el sistema de Medtronic, como ustedes saben, pueden tener las líneas, pero aquí están las líneas, pero lo han puesto con color, que es mucho más fácil de ver. Es decir, aquí están viendo el niño tragó la solución salina y aquí están viendo cómo tragó. Este es un estudio de impedanciometría junto con la manometría. Por ejemplo, cuando ustedes ven este patrón, bueno, aquí está el break del que hablábamos. ¿Es un break significativo o no es significativo? ¿Es importante o no es importante? Yo les digo que yo he visto todo. En este caso en particular, la falta de peristalsis es muy significativa, porque pueden ver que el paciente tomó y el líquido se quedó en el esófago hasta que el niño tragó. Es decir, la asociación de tránsito con manometría cambia totalmente la aproximación y el diagnóstico. Aquí están viendo dos pacientes con duplicatura diferentes. Este paciente no se abre la unión, pero vean que tiene un tránsito esofágico completamente normal. Es decir, los problemas de este paciente no están relacionados a obstrucción esofágica. Comparen con este paciente donde tiene la misma funduplicatura, pero no hay peristalsis. El tránsito es anormal y todo se queda en el esófago. Este es un paciente que estaba aspirando, no porque la funduplicatura dejó de funcionar como me la mandaron a mí, sino porque la funduplicatura estaba tan cerrada y la falta de peristalsis que estaba aspirando contenido esofágico. Es decir, la asociación de los dos nos permite estudiar. Y aquí están viendo inclusive lo que hablaba yo de los rapid swallows, como pueden ver cuando el niño traga puede haber una evidencia de tránsito anormal, pero cuando ustedes reclutan al esófago y lo hacen trabajar, aquí están viendo, este niño tiene un buen peristalsis. Pueden ver cómo el trago finalmente, después de la inhibición de glutoria, vino la contracción y vació totalmente el bolo esofágico, ¿no? Entonces, esta asociación permite clasificar en problemas de bolo y nos ayuda a entender muchísimo más lo que está pasando. Aquí están viendo un caso clásico de reflujo. Pueden ver aquí el esfínter esofágico inferior, se relajó, pueden ver la peristalsis, pero aquí pueden ver muy importante, aquí hay un reflujo, inclusive este es un reflujo donde es mixto, pueden ver gas y agua y pueden ver que el paciente no está tragando, es decir, nos permite detectar episodios de reflujo si están haciendo estudios o durante el estudio, y nos ha permitido definir la ruminación. Ruminación, aquí están viendo, la ruminación es aquel tic donde el paciente aumenta la presión intraabdominal, y aquí están viendo este paciente está subiendo el reflujo hacia la boca con el airwave que se llama. En este paciente, si son astutos, y ustedes que hacen motilidad van a decir, bueno, doctor Nurko, en este paciente hubo relajación del esfínter primero y luego hubo el airwave. Este es el clásico ruminación, tipo 2 de ruminación, y es lo que más se muestra. El paciente tiene un fenómeno de cavidad común, siente que cambió la presión intraesofágica y produce el airwave para subir todo y tener la regurgitación. Comparen esto con el tipo 1 de ruminación, donde nosotros demostramos, este paciente, la ruminación ocurre cuando el niño está pujando y hace el airwave.
Aquí no hay relajación del esfínter. Este paciente hizo el R-Wave y luego vino la ruminación. Entonces tú estás viendo que no solo la ruminación es ruminación, sino hay tipos de ruminación y la manometría esofágica con impedanciometría nos permite diferenciarlo. Aquí están viendo otro caso muy importante que casi muy poca gente lo estudia. El tipo de ruminación que nosotros clasificamos como belching supradiafragmático son niños que eructan todo el tiempo y sienten que sube la comida. Aquí están viendo el esfínter está cerrado. Aquí están viendo el gas es positivo para todos los que no hacen impedanciometría, pero están viendo este niño está eructando, está abriendo el esfínter, traga gas, llega al esfínter cerrado y lo eructa. Esto es lo que se llama supradiaphragmatic belching. Y esto es muy diferente que el niño que eructó. Aquí están viendo un niño que eructa, se abrió el esófago y aquí están viendo el eructo, ¿no? Entonces es muy importante que el esfínter se abra y haga un eructo a que el niño esté tragando aire y rebote, porque el tratamiento es totalmente diferente. Y finalmente el uso más importante es en este tipo de pacientes. Los pacientes que están ruminando, entre comillas, y pujan y nada pasa, ¿no? Aquí están viendo este paciente, quiere ruminar y quiere decirme al doctor Nurko, mira, mi problema es que se me sube la comida y están empujando, el esfínter está cerrado, nunca se abre y nunca hubo evidencia de reflujo. Entonces, la manometría esofágica con impedanciometría les ayuda mucho a diferenciar esto. Y si ustedes hacen en esos pacientes que les enseñé, han hablado del diaphragmatic breathing. Si ustedes hacen eso, ustedes pueden, aquí están viendo, el paciente está inspirando más, presión abdominal muy alta, presión intraesofágica negativa, volvemos a la fisiología. Aquí están viendo, el paciente está normal y luego le hacemos el diaphragmatic breathing. Aquí están viendo el ejercicio, lo hice en el laboratorio, mi psicóloga vino a ayudarme, y aquí están viendo la diferencia. Este es un paciente que estaba ruminando hasta la boca, y aquí están viendo el diaphragmatic breathing, y pueden ver que el tipo de que la ruminación bajó a la mitad, y eventualmente pudimos extinguirla completamente para que ni siquiera hubiera esta presencia. Vean la diferencia, este niño está mucho mejor. Ya no, esto fue en el laboratorio después de 5 minutos, pero cuando seguimos ya esto cambia. Entonces están viendo aquí el efecto del diaphragmatic breathing, cómo hace que se inhiba este problema, ¿no? Y finalmente la manometría les ayuda a ver si hay síntomas generados con los eventos esofágicos. Si ustedes hacen con impedanciometría, eso es lo ideal, porque de otra manera no hay manera de saber si hay reflujo o no. No tengo mucho tiempo de enseñar muchos datos, pero aquí están viendo el clásico reflujo, vuelvo a lo mismo. Se abrió el esfínter, hubo reflujo, el niño dijo, tengo pirosis. Y aquí tengo pacientes todo el tiempo con pirosis, espasmos, se les atora la comida, y pueden ver que el esófago está perfecto, no hay ninguna relación entre el síntoma y el reflujo. Es decir, este es el functional heartburn, que se llama, o el functional dysphagia, o el functional globus. Son los pacientes con problemas de disfagia y problemas de motilidad o de reflujo intratable, donde el problema es sensorial, y en la manometría ustedes lo demuestran inmediatamente. El niño dice, aquí tengo reflujo, se me atoró en la galleta, y ustedes pueden ver que no hay ninguna diferencia. ¿Qué otras cosas en la manometría? Bueno, estamos estudiando más y más el esfínter esofágico superior. Perdón, estoy viendo el tiempo. El esfínter esofágico superior, aquí están viendo la relajación, estoy enfocándome ahí. Hemos mostrado, hay pacientes con acalasia real, que son muy raros. Nosotros esto le llamo yo el caballito de mar, porque se parece mucho al caballito de mar. Pero hay pacientes donde vemos cosas retrógradas, que no es la faringe, esto es la lengua que está obstruyendo, o pacientes en los que no hay contracción faríngea. Entonces, estamos enfocándonos mucho más para entender la disfagia y los problemas de trago. La manometría esofágica también me permite ver si lo que se llama un vascular ring, o sea, los anillos vasculares son significativos o no. Aquí están viendo un niño con un anillo vascular, aquí están viéndolo, y pueden ver que la impedanciometría muestra que claramente lo que tomó el niño se le atoró en el anillo. Pero tengo muchos pacientes con la misma presión donde todo flujo. Entonces yo sé que si con la manometría puedo decidir si el anillo vascular es significativo o no es significativo. Puedo ver niños con espasmo. Aquí están viendo un niño con espasmo, con una contracción diafragmática donde el esófago se acortó. Este es músculo longitudinal. Entonces la manometría me permite diagnosticar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué otros avances hay? Que como la manometría no es tan fácil, queremos hacerla objetiva, y esto es lo que el doctor Pandolfino ha hecho toda la vida, y esto es lo que es Chicago, pero se está haciendo más y más por análisis de computadora. Y hay nuevos estudios que están tratando de, por medio de la computadora, ver cómo funciona
el esófago. El más utilizado en pediatría es lo que se llama el AIM análisis, y esto es para flujo. Es un análisis automático entre la impedancia y la manometría hecho por el doctor Omari, y nosotros lo utilizamos rutinariamente, donde están viendo por medio de la computadora y análisis específicos la relación entre la impedancia y la peristalsis de una manera muy sofisticada. Por medio de este software, él ha podido discriminar quién tiene problemas de penetrancia en relación a esto, y hay un reflujo de disfagia y un índice de disfagia donde podemos predecir hoy en día, de acuerdo a la presencia del bolo en el esófago, cuáles son los niños que tienen problemas del esfínter superior con aspiración. Se puede aplicar lo mismo para el esófago distal. Este es uno de mis pacientes, y aquí pueden ver que aquí la peristalsis se ve bellísima, pero cuando ustedes analizan realmente lo que está pasando con la unión y con el tránsito, pueden ver que el tránsito es anormal. Es decir, este es un estudio donde la penetrancia nos permite medir los flujos y otras cosas. Aquí están viendo dos pacientes con disfagia, aquí están viendo después de la funduplicatura. Cuando tienen un disfagia con la funduplicatura, pueden ver, este paciente no tiene disfagia ya, pueden ver la impedanciometría y la presión son normales. Este paciente se ve igual, pero tiene disfagia. Aquí pueden ver cómo la impedancia se queda ahí, ¿no? Entonces, este es nuestro estudio en pediatría, el primero que se hizo. De acuerdo a estas mediciones, sí podemos nosotros diferenciar a los pacientes que tienen problema de la bomba, es decir, la peristalsis es baja, con los que tienen problema de obstrucción, donde la presión es alta y el tratamiento es diferente. El tratamiento de este niño es muy diferente que el tratamiento de este niño. Y esto no lo sé yo por los síntomas. La única manera es con la manometría. Entonces, si tiene peristalsis baja, puedo dar agentes prokinéticos, betanecol, procaloprida. Si el problema es la obstrucción, puedo dar dilatación, botox. Otra manera de medirlo, y hoy en día el Medtronic se está empezando a hacer, es lo que se llama la integral de la impedancia esofágica. Es lo mismo que el AIM análisis, pero esto se los va a dar. Está hablando de lo mismo, dice cuánto tiempo se quedó el bolo esofágico, y pueden ver ustedes que sí pueden poder clasificar de acuerdo a estas mediciones si el paciente tiene disfagia o no tiene disfagia. Nosotros estudiamos nuestros pacientes y pueden ver que comparando acalacias tratadas y no tratadas con síntomas, el utilizar estas mediciones tan sofisticadas nos permiten decir qué paciente tiene un problema real de obstrucción y no de obstrucción que requiere tratamiento, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí les he enseñado mucho cómo la manometría y los nuevos análisis nos permiten empezar a entender este tipo de problemas y para decidir qué hay, ¿no? Pero lo que sabemos es que inclusive esto es imperfecto, y que hay nuevos estudios que han tratado de ver si todo es la motilidad, todo es el tránsito o hay otros factores. Y como en cualquier otra víscera, sabemos que la distensibilidad y el compliance son muy, muy importantes. Y aquí es donde surgió el EndoFlip, ¿no? El flip es una manera donde por medio de la anestesia ponen un balón que tiene, también es una solución especial, es de impedancia, tiene 16 canales, bueno, 16 transductores diferentes a diferentes distancias, y cuando ustedes ponen esto a través de la unión esofágica y miden, ustedes pueden ver la distensibilidad del esófago, y por medio de esto puedo yo ver no cómo se mueve el esófago, no cómo se mueve el bolo, sino yo estoy viendo cómo funciona el esófago, si se abre o no se abre, cuál es el diámetro y cuál es la presión que se genera, ¿no? Aquí están viendo lo que se llama el EndoFlip generación 1, donde pueden ver aquí cómo yo distiendo y pueden ver cómo la unión esofágica, vemos la cantidad de qué tanto se abre y cuánto se genera de la presión. Aquí están viendo un paciente que tiene una presión anormal con un paciente que tiene una presión normal. Aquí están viendo en el primer estudio que se hizo, como en general acalasia es cuando la distensibilidad es menor de 2.8, y eso lo hemos mostrado en niños también. Aquí están viendo este paciente con acalasia, pueden ver la unión esofagogástrica no se distiende, es muy cerrada. Después del tratamiento efectivo, aquí están viendo, este paciente tiene una distensibilidad normal, y este paciente que no respondió al tratamiento y sigue con disfagia tiene una distensibilidad anormal. Es decir, el EndoFlip es mi manera de diagnosticar problemas después del tratamiento de la acalasia, ya sea dilatación, POEM o miotomía. Yo puedo decidir si el problema del niño es sensorial, es de la peristalsis, o es que la unión requiere más trabajo, ¿no? Y haciendo este estudio sí pueden ustedes mostrar
que la distensibilidad del esófago varía de acuerdo al diagnóstico, de los normales hasta los más anormales. Vuelvo a lo mismo, esto no es motilidad, esto es endoflip. Y el endoflip se hace durante la anestesia. Es una belleza en el sentido de que el paciente no tiene que tener la manometría que tanto odiamos todos o odian los pacientes. El niño está dormido. Y aquí pueden ver nuestro primer estudio donde mostramos que hay una relación directa entre la distensibilidad y los síntomas. Aquí están viendo un estudio donde comparamos controles postfunduplicados y pacientes con acalasia, y aquí están viendo los pacientes con acalasia y los pacientes con duplicatura que tenían disfagia, tenían distensibilidad más baja. Y esto nos permitió decidir qué tratamiento darle al paciente, y el tratamiento funcionó en el 70%. Aquí pueden ver la publicación. Es decir, la utilización de la distensibilidad es muy importante. Hoy en día hay estudios que muestran que la distensibilidad del esófago se puede utilizar para ver el tratamiento de la esofagitis eosinofílica. Esto no es muy estándar todavía, es muy difícil de medir, pero hay manera de hacerlo y hay manera de estudiar esto. Yo predigo que en el futuro va a haber estudios que van a mostrar si la eficacia del tratamiento cambió la distensibilidad esofágica, porque no se les olvide, la fibrosis no está relacionada con la inflamación únicamente, ¿no? Lo más interesante del flip, y aquí es donde todo ha cambiado, es que al hacer el endoflip se percataron los iniciales, el doctor Pandolfino, su grupo, y luego nosotros ayudamos un poco en esto también, que al distender el esófago estábamos empezando a ver fenómenos de peristalsis secundaria, es decir, el niño está dormido, inflan el balón y empezamos a ver peristalsis secundaria durante la anestesia. Y entonces surgió el FLIP 2, que nos permite no solo ver la distensibilidad, sino nos permite analizar la peristalsis secundaria que está utilizando. Y ustedes son motilólogos, si yo no les digo lo que es, ustedes ven aquí, esto parece una manometría esofágica normal. Pueden ver la peristalsis, el esfínter se abrió. Esto es sobre anestesia con el endoflip, ¿no? Entonces, esto surgió lo que se llama la panometría. La panometría es el estudio de motilidad durante la anestesia utilizando el endoflip, y hoy se ha mostrado que ustedes pueden ver peristalsis secundaria normal, como están viendo aquí, con relajación. Hay pacientes como acalasia, donde puede haber un poquito de contractilidad, pero no hay lo que se llama RACs, es un nuevo antegrade, repetitive antegrade contractions. Aquí están viendo, este paciente tiene no gran cosa, este paciente tiene falta, esto es una clásica acalasia, y luego hay pacientes que tienen contracciones retrógradas, esto es muy anormal, ¿no? Entonces, estos son pacientes míos, aquí pueden ver pacientes normales, pueden ver aquí cómo hay la peristalsis normal, secundaria, anestesia, vuelvo a lo mismo. Aquí están viendo el esfínter se abrió. Este es un paciente con una funduplicatura que no se abrió el esfínter y la peristalsis está anormal. Aquí pueden ver un paciente con acalasia tipo 2, donde vuelvo a lo mismo, no se abrió para nada, y la peristalsis, y aquí están viendo un paciente que tiene un problema de músculo liso, ¿no? Pueden ver que la presión es baja, aquí vuelvo a lo mismo, hay relación entre el color y la intensidad, y no hubo ninguna peristalsis, ¿no? Para todos los que no han visto endoflip, aquí les voy a mostrar yo, vuelvo a lo mismo, el paciente está anestesiado, y yo estoy inflando el balón, y aquí están viendo, cuando se inicia, quiero que vean, aquí están viendo la contracción del esófago bajo anestesia durante endoscopía. No sé si lo captan los que hacemos manometrías. Para mí esto es fascinante, que yo puedo hacer esto. Mi idea es que a la larga, lo que llamamos el point endoscopy, cuando el paciente venga a su primera endoscopía por disfagia, le podamos hacer el endoflip y la biopsia al mismo tiempo y tener el diagnóstico, si tiene problema motor, no tiene problema motor, niños con angustia, niños con autismo, o sea, hay 1000 usos para eso. Aquí les estoy enseñando cómo están viendo, vuelvo a lo mismo, peristalsis secundaria y la unión esofagogástrica. Aquí les voy a mostrar, este es un paciente con acalasia, y yo estoy pasando un poco de tiempo, pero aquí me voy a ir un poco, aquí están viendo, la distensibilidad es muy baja, y no hay peristalsis. Esta es la clásica manera de diagnosticar acalasia. Durante la epidemia de COVID, donde no podíamos hacer manometría y empezamos a hacer endoscopía, yo diagnostiqué muchas acalasias únicamente por medio del endoflip, como pueden ver aquí. Esta es una acalasia después del tratamiento, que seguía con síntomas de disfagia. Vean aquí, este es un paciente, no tiene peristalsis, pero vean el esfínter. No puede estar más abierto. Este paciente no tiene un problema
del esfínter que requiere dilatación. Este es un paciente que tiene un problema de peristalsis funcional y la radiografía mostró que no había gran cambio, o sea, la radiografía no nos ayudó para nada, ¿no? Aquí están viendo una paciente con una funduplicatura, donde les estoy enseñando. Yo soy un paciente con una funduplicatura que está muy cerrada. Aquí pueden ver la distensibilidad es muy baja y aquí están viendo, este paciente requirió dilatación, porque obviamente era obstruido y pueden ver también que no había gran peristalsis. Aquí estoy viendo, este es otro paciente para que vean otra funduplicatura. No, este es el mismo, perdón. Este es otro paciente con una funduplicatura. Pueden ver, es la misma otra funduplicatura, pero esa funduplicatura sí se abre. Aquí están viendo, sí sabe, tiene un poco más de peristalsis. También tiene peristalsis anormal, pero este paciente tiene una distensibilidad normal. Este paciente no se dilata. Este paciente requiere un tratamiento con prokinéticos o otro tipo de tratamientos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el EndoFlip nos va a permitir definir la terapia en pacientes que fueron tratados que tienen ciertos problemas de la unión. La pregunta de los 64,000 pesos es, ¿voy a poder hacer EndoFlip y olvidarme de la manometría para siempre? Y esa es la discusión. Les voy a enseñar los datos, cómo se correlacionan con manometría. Este es el estudio del doctor Pandolfino. Fíjense, ellos mostraron, tenían muchísimos casos, que yo nunca voy a poder tener ese número, pero yo he hecho casi 100 con las dos. Pueden ver que aquí están viendo los resultados de la manometría normal. Fueron normal en 70% de los pacientes, motilidad inefectiva en 10 de los pacientes y problemas de la obstrucción en 18%. Todos los pacientes que tenían esto tuvieron peristalsis secundaria normal, es decir, el EndoFlip fue normal. Es decir, no es perfecta la correlación y la duda es, ¿qué es más significativo? ¿Esto o el EndoFlip? Y ahí es donde está la controversia. Doctor Pandolfino les va a decir que esto es más significativo. Yo soy más conservador. Yo creo que las dos cosas son complementarias, ¿no? Aquí están viendo 23 de los pacientes, ellos 21%, tenían problemas anormales en la manometría, pero él hizo estudios de trance y otro y mostró que no eran significativos. No sabemos cuál es la respuesta. Nosotros acabamos por primera vez de hacer un estudio que no se ha hecho ni en adultos todavía, donde analizamos los problemas de la panometría, es decir, la peristalsis secundaria, y lo comparamos con el análisis sofisticado de impedanciometría con manometría. Y aquí pueden ver que la presencia de RACs sí se correlaciona con un flujo mejor. Aquí están viendo el flujo mejor. Es decir, si hay una relación entre los RACs y el flujo, hay una relación entre los RACs y la distensibilidad, y una relación entre la falta de distensibilidad y qué tan fuertes son las contracciones. Es decir, nos va a permitir a la larga llegar a una conclusión, pero todavía es muy temprano. Aquí están viendo el estudio donde estamos comparando los flujos, aquí están viendo todos los controles, tenían un flujo normal, los pacientes con dismotilidad tenían un flujo anormal, y mostramos que sí había diferencias significativas en el tránsito, obviamente, ¿no? Por definición, los acalacias son peor, pero sí hubo una relación entre el diámetro en EndoFlip, la distensibilidad y cómo se vació el esófago en la manometría, especialmente para sólidos. Es decir, esta peristalsis secundaria sí tiene una importancia. La presencia de los RACs y la relajación fue el mejor predictivo de que la manometría iba a ser normal, pero cuando no hay RACs, todavía hay manometría, es decir, todavía estamos en el punto de que las dos cosas son, como yo digo, complementarias. Son complementarias, no sabemos. ¿Y cuál es la significancia de los problemas secundarios de peristalsis? Yo creo que vamos a empezar a definir problemas motores esofágicos que van a ser diferentes de la clasificación de Chicago 4, y va a haber problemas exclusivos de la peristalsis secundaria. Y no sabemos todavía qué. Y finalmente, mi último es que decirles que el FLIR lo estamos haciendo en el píloro. Aquí están viendo, lo estamos poniendo en el píloro. Y yo hoy puedo predecir en mis estudios quién tiene gastroparesis, de dispepsia funcional y quién va a responder de Botox, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, porque me permite ver el diámetro y la distensibilidad. Aquí están viendo un paciente con gastroparesis, un paciente con dispepsia, se ven muy diferentes. Entonces quiero concluir, y disculpen que me pasé un poco del tiempo, nos permite dar el diagnóstico, entender la patofisiología, hacer correlación con los síntomas, dirigir la terapia, ver cómo funcionó la terapia, y ha habido muchos avances técnicos. Y yo creo que esto, especialmente con el EndoFlip, nos va a cambiar la aproximación de estos pacientes, especialmente con la endoscopía inicial. Yo predigo que en 20 años se van a reír de nosotros, porque la gente va a llegar y le van a hacer endoscopía con EndoFlip basal,
y eso va a cambiar muchísimo el tratamiento, ¿no? Gracias. No sé si hay preguntas o no sé cómo lo quieren manejar o comentarios. Okay. Bueno, muchísimas gracias Samuel. La charla me pareció fantástica, muy esclarecedora, de menor a mayor, porque empezaste explicando cosas básicas que eran muy necesarias porque la audiencia es muy, muy amplia, y terminaste con cosas que hemos aprendido todos. Yo creo que el neófito aprendió mucho y el motilólogo también. Acá había una pregunta del doctor Di Taranto. Andrés. Doctor Nurco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por su charla. La verdad que un placer escucharlo. En el centro donde trabajamos tenemos el laboratorio de motilidad, se hace GPOEM, y hemos tenido cierta experiencia con EndoFlip, y ahora estamos teniendo nuestras primeras experiencias con el ESOFlip. La pregunta es con respecto a Acalasia, si está haciendo algún control posterior y en qué protocolo está usando para medir la distensibilidad posterior al GPOEM o a la miotomía inmediata en pediatría, ¿cómo lo está manejando? Y la segunda, que es muy interesante, como un cross-section area, o sea, una planimetría que al principio nos daba el EndoFlip, cómo a través de los racks y la comprensión más profunda empezamos a ver esta suerte de, no sé si decir homologación o paralelismo entre lo que es periferia. Se perdió la última parte, pero... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, puedo empezar con la primera parte, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un protocolo específico para traer a los pacientes después de tratamiento con acalasia para hacerles a todos endoscopía y flip. O sea, si el paciente clínicamente está normal, lo seguimos, hacemos un control de vario, normalmente a las 4 semanas para ver cómo están y cómo están los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, entonces sí lo estudiamos de nuevo, pero yo tengo muchos pacientes que no los hemos vuelto a estudiar hasta que no desarrollan síntomas, ¿no? Por lo invasivo que es la anestesia. Y a todos mis pacientes, si yo los invito a regresar a la manometría esofágica, me van a dar patadas como si fueran delanteros de soccer, ¿no? Nadie quiere repetir el estudio de la motilidad, ¿no? Durante el POEM, nosotros no hacemos GPOEM, o sea, GPOEM es por definición del píloro, ¿no? Nosotros no hacemos GPOEM todavía, pero cuando hacemos el POEM, yo estoy en presente, yo hago un endoflip basal, ellos hacen el POEM, y como ustedes saben, los estudios han mostrado que la acalasia responde mejor si la distensibilidad después del tratamiento de la acalasia está idealmente arriba de 6 o 7 de distensibilidad. Entonces es lo que hacemos durante el POEM nosotros. Acaban ellos el POEM y yo llego y mido, y ha habido casos donde yo les digo, sabes que no es suficiente, tienes que hacer más miotomía. Si la distensibilidad no está arriba de 6, nosotros seguimos adelante hasta que lo logramos. No hay ningún estudio prospectivo, pero en general esto es lo que los adultos han mencionado. Gracias. Gabriel Solsi. Sí, Samuel, gracias por la charla. Y quería hacerte 2 preguntas. Si uno piensa, por ejemplo, en manometría rectal, a los adultólogos, a los gastroenterólogos adultos, uno le puede enseñar mucho desde la gastroenterología infantil con el reflejo recto anal inhibitorio y la experiencia en ese aspecto. Si lo llevamos a la manometría de esófago, ¿cuál es la patología que vos podés enseñar más por manejar pediatría? Y la otra pregunta es, estos pacientes chiquitos o pequeños que vos comentás que tenían IRP más elevada, ¿cuál era más o menos la presión basal? Porque uno espera que la presión basal en ese grupo de pacientes justamente sea débil y por eso tengan el reflujo funcional. ¿Se comprende la pregunta? Sí, son 2 partes de la pregunta, ¿no? O sea, hay cosas en niños que nosotros vemos, por ejemplo, los problemas de trago que nosotros vemos es muy diferente de lo que los adultos ven por los strokes.
Entonces nosotros hemos aprendido mucho de la fisiología normal del esfínter en pacientes y podemos ayudarle a enseñar a los adultos de problemas de músculo liso, como las fístulas, todas las fístulas traqueoesofágicas y esos problemas de dismotilidad y los problemas después de la funduplicatura. Pero en general no es lo mismo que la implicación. Los adultos cuando ven una manometría de adultos, el reflejo anal inhibitorio lo hacen al final y ni les interesa, ¿no? Yo creo que no es la misma equivalencia que niños, ¿no? Los niños con IRP alto tenían presión que se hubiera considerado como de 25, normal, en la otra manometría. Y el concepto de que los pacientes con reflujo tienen presión baja del esfínter en general, la mayoría de los estudios muestran con manometría normal y con manometría de alta resolución, que la mayoría de estos niños tienen presiones normales, IRP normal, manometría normal, tienen más relajaciones del esfínter, pero las presiones son normales. Doctora Zubiri. Activa el micrófono. Ahí. Hola, ahí se escucha. Hola, ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal, doctor Nurko? Hola, un placer escucharlo. Yo había mandado una pregunta por el chat, pero bueno, acá la hago personalmente. Quería saber qué experiencia tienen con los pacientes con atresia de esófago. Nosotros vimos en un trabajo que hicimos, que lo hicimos en pacientes adolescentes, que los que tienen peristalsis distal durante todo el transcurso de su vida habían estado mejor, sin tener esofagitis, sin necesidad de ninguna cirugía antirreflujo, y que los que tenían peristalsis, todo lo contrario. No sé si tienen experiencia por ahí en haberlo hecho en los nenes más chiquititos, como para poder predecir cómo van a estar, o cada cuánto hacerle los estudios de reflujo, los controles según la manometría. No sé si eso es posible o si lo han estudiado. O sea, sería un sueño estudiarlos, ¿no? O sea, en general estos niños tienen 1000 problemas, ¿no? Entonces es muy difícil hacerles manometría basal, nada más para hacerles la manometría basal. Es una inquietud, me encantaría hacer el estudio longitudinal, no lo hemos podido hacer por cuestiones éticas, ¿no? Mi IRB no me deja hacerlo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, cuando nosotros estudiamos a los niños a largo plazo, sí veamos lo que mencionas tú, y no sé si tú lo hiciste con manometría de alta resolución. Sí. Pero nosotros vemos lo mismo, que la peristasis distal en general se asocia con un buen pronóstico, pero hemos visto muchos niños que tienen presurización total, me imagino que lo han visto ustedes también. Sí. Esos pacientes, los que tienen mucha presurización en general les va mejor que los que no tienen peristalsis, ¿no? Y los más difíciles son los que tienen funduplicatura. Esos son los que más estudio yo, y ahí es donde el endoflip ha sido muy, muy importante, porque el endoflip me permite a mí decidir claro el tratamiento. El problema de nosotros no usamos EsoFlip, volviendo a lo mismo, EsoFlip es una manera de hacer dilatación directa con la distensibilidad, entonces yo no tengo mucha experiencia. Pero hemos hecho endoflip en niños muy pequeños, sí les quiero decir, cada vez me da un infarto a mí, porque nadie sabe cuánto subir el balón. Entonces todos los de ustedes que creen que hacer endoflip en bebés es simple, no, tienen que tener mucho cuidado porque pueden perforar al paciente. Entonces nosotros usamos la presión con la que sube. El niño más pequeño que he hecho yo probablemente es de 1 año, pero tratamos de no, porque los balones son mucho más grandes, que son balones de poca presión, ¿no? Pero sí, y el balón del endoflip es más grande que el niño, ¿no? Entonces, claro, hay muchas preguntas, pero yo creo que si ustedes pueden hacer el estudio basal, hay estudios anteriores donde la gente por la gastrostomía se metió al esófago distal y metió el catéter viejo de manometría antes de la cirugía. Y mostraron que la presencia de peristalsis se asociaba con buen tratamiento, pero que había pacientes que ya antes de la cirugía no tenían peristalsis. Entonces es muy complicado si es resultado de la cirugía o primario, pero yo estoy de acuerdo. La evidencia nada es que tienen que hacerle endoscopía al primer año. Esas son hay guidelines de cómo tratar a estos pacientes, ¿no? Pero la manometría no es parte. Todavía, a lo mejor lo cambiamos. Todavía.
Bueno, gracias. Doctora Amanda Varela. Hola, sí, buenas noches. Excelente su conferencia. Muchísimas gracias, doctor Nurco. Yo le quería hacer algunas preguntas con respecto a la rumiación. Usted comentó, bueno, de rumiación primaria y ondas de rumiación secundaria. Con respecto a la primaria, comentó las distintas variantes. Con respecto a esas variantes, ¿qué implica la diferencia en el tratamiento? Si hay alguna relación con el tratamiento. Sí, es muy importante. Por ejemplo, en la secundaria, donde el esfínter se relaja primero y sienten la presión, nosotros utilizamos mucho más baclofeno, porque eso evita que hayan estas relajaciones, ¿no? En los pacientes con la primaria quitamos más la cosa sensorial y utilizamos otro tipo de medicinas. No hay ningún estudio que muestre que lo que te estoy diciendo yo es correcto. Todavía es vudú, no te lo puedo demostrar, pero mi experiencia es que los niños que responden mejor a baclofeno son los que tienen la ruminación secundaria, que es la más típica, ¿no? Porque tienen el reflujo, la relajación del esfínter, puede o no haber reflujo, pero cambia la presión intratorácica, ¿no? Pero a la larga yo creo que sí se van a poder fenotipicar los pacientes y tratarlos diferentes. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Con respecto a EndoFlip y esofagitis eosinofílica, ¿hay alguna experiencia? ¿Tiene usted experiencia? Yo tengo experiencia, hay 2 estudios en pediatría hechos por la doctora Musa y el grupo de Denver, donde mostraron claramente la distensibilidad esofágica está disminuida comparado con controles, ¿no? Es muy difícil porque tienen que medir la distensibilidad de cada segmento esofágico. Yo realmente no lo uso para ver si hay terapia o no, pero lo uso mucho para ver si el esófago en general no tiene áreas de estenosis que no se pueden ver bien o que no se distienden bien, ¿no? Así es como yo lo uso. Es más, es una cosa más visual que otra, pero hay gente que está haciendo estudios de investigación para definir realmente cuál es el papel que va a jugar el EndoFlip en la valoración al tratamiento en pacientes con esto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, por eso aprovecho para preguntarle a Ceci si ese artículo que me mencionaba lo publicó o no lo publicó, porque hay que publicarlo, es importante, ¿no? Sí, lo publicamos. Mándamelo. Me da pena decir que no lo he visto, pero mándamelo. No, lo voy a enviar. Nos cuesta mucho la publicación en las revistas más conocidas. Bueno, se lo voy a mandar. Mándamelo. Te voy a decir un secreto y no debería decirlo delante de todos ustedes. Se está haciendo imposible publicar. Ustedes se van a reír, pero todo lo que es motilidad no les gusta la realidad de la motilidad es que los adultos no quieren el American Journal of Gastro, no quieren publicar cosas de motilidad y funcional porque no hacen lo que se llama la citación. Entonces, lo que llaman el impact factor baja. Entonces, yo he tenido cartas donde mandas el estudio y te dice, no me interesa la pediatría porque vas a bajar my impact factor. Entonces, está haciendo Journal of Pediatric GI Nutrition se está volviendo el estándar de oro para publicar, cuando para todos nosotros ese era el último recurso, ¿no? Ahorita casi es el primer recurso. Entonces, no te sientas culpable. Yo te puedo enseñar artículos que he mandado a 8 revistas. Gracias. El chiste es publicar y con el index y PubMed, eso es lo importante hoy en día. Entonces, no se sientan mal. Yo estoy de acuerdo. Ahí es complicado. Román te puede contar. Gracias. Estamos en eso. Sí, el trabajo que citó Cecilia es el que habíamos presentado en Londres, cuando fue el Congreso de Motilidad. Sí, pero quiero ver la publicación, ¿no? Sí, te la mandamos. ¿Tenés alguna experiencia de manometría en pacientes dilatados luego de la ingesta de cáusticos? Esa es una cosa que afortunadamente en Estados Unidos casi no existe. Afortunadamente ha habido mucha prevención, ¿no? Yo no he hecho ninguna manometría. Sí, nosotros... Ustedes deben tener más experiencia. Sí, nosotros tenemos mucha más experiencia en ingesta de cáusticos y recién ahora estamos tratando de estudiarlos un poco después de la dilatación. Bueno, sería ideal si después de hacer EndoFlip, eso te va a demostrar exactamente la distensibilidad. No sé, no puedo saber quién hace EndoFlip o no sé qué %
pero hay bastantes personas, creo que están haciendo endoflip, ¿no? Tengan mucho cuidado con la anestesia. Todos los inhaladores cambian el endoflip. Entonces, nosotros normalmente lo utilizamos únicamente con propofol y con fentanil, que es lo que ha utilizado. El doctor Pandolfino, todos los estudios en adultos son con fentanil y Versed. Entonces, por eso en pediatría es diferente, ¿no? Si ustedes le van a dar inhalador, como el sevoflurane, o les dan el dexmetomidine, eso paraliza totalmente el músculo, ¿no? Yo tengo pacientes donde les puedo enseñar antes y después del sevoflurane y yo puedo hacer una distintibilidad de una calasia de 2.8, la puedo convertir en 12 después de la anestesia. Entonces siempre tengan mucho cuidado, hay que hablar con el anestesiólogo, ¿no? Yo tengo anestesiólogos que se pelean conmigo y me dicen, tú no me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo, ¿no? Yo soy el anestesiólogo. Sí, son difíciles en todos lados. Así es. Bueno. Julián, ¿en el chat hay algo más? No por ahora. Excelente su plática, doctor Nurko. Para nosotros es un más que gran placer tenerlo aquí presente hoy. Yo le quería hacer una preguntita que siempre me generó una inquietud. Con respecto a la impedanciometría, usted sabrá que en adultos muchas veces la ubicación del catéter requiere primero una manometría esofágica. Y en pediatría se suele hacer mediante fórmula, corroborándolo con una RX. ¿Usted cómo lo hace y qué piensa al respecto? Estás haciendo la cosa real, ¿no? Nosotros lo hacemos exactamente como dijiste tú, con radiografía y la fórmula y ver. Y el problema es que nosotros tendemos a ponerlo más alto que bajo por el problema. En pacientes con la hernia, con la fístula traqueoesofágica, tienen que tener mucho cuidado de no dejarlo en la hernia yatal o en la parte del estómago que está arriba. Y yo hago muchas impedanciometrías después de la endoscopía y yo utilizo fluoroscopía. Entonces ahí es más fácil porque yo ya sé dónde está la unión y sé más o menos dónde ponerlo y con la fluoroscopía sé cómo adaptarlo, ¿no? Entonces ni siquiera uso la fórmula, ahí lo hago con la radiografía, con la fluoroscopía. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros no usamos no usamos presión para saber, en pacientes en general. Ok, muchas gracias, doctor. Acá llega una pregunta al chat y nos pregunta la doctora Renata, dice, ¿qué protocolo usan en niños pequeños, sabiendo que en adultos, en Chicago 4, pide por lo menos 10 degluciones para tener un valor? ¿Cómo hacen los niños más pequeños? Bueno, depende la indicación. Si el niño no tiene problemas de deglución, yo trato de hacer 10 también. No hago 5 mililitros, o sea, lo hemos adaptado. En niños menores de 6 meses en general, les doy 1.5 a 2 y veo cómo lo funcionan. En niños un poquito mayores llegamos a 2.5, 3 y ya en niños mayores de 2, 3 años les puedo dar los 5 mililitros, ¿no? En pacientes que aspiran, a veces les hago 2 tragos, nada más. Digo, no se trata de mandarlos a la terapia intensiva tampoco, ¿no? O sea, les hago 1, 2, 3. No se les olvide que cuando ustedes los mandan a bario y les hacen el estudio de videofluoroscopía, ahí les dan de comer y se mete el bario al pulmón, ¿no? Entonces, yo les explico a los papás que es parecido, pero tampoco trato de hacer 2 o 3 hasta que yo sé que tengo suficiente y luego paro, ¿no? Pero no hay estándares, estoy de acuerdo, tienen toda la razón. Si hacen 5, bueno, ¿cuál es la peristasis normal, anormal? Hay mucha subjetividad, entonces lo importante es ver si hay peristasis en la mayoría, no mayoría, pero no pueden usar los criterios de Chicago. Chicago no se puede usar en funduplicatura, no se les olvide, no está hecho para postoperados tampoco, ¿no? Samuel, otra pregunta. ¿Es indudable la diferencia que hay entre la manometría convencional con la alta resolución para determinar desde dónde hacer una miotomía en una acalasia? ¿Es ventajosa la manometría intraoperatoria o sería suficiente una buena manometría preoperatoria? Es una muy buena pregunta. Nosotros no utilizamos la manometría intraoperatoria. Hay estudios que muestran que es útil, nosotros no lo hemos utilizado y tienen que tener de nuevo cuidado con la anestesia que le están dando al paciente, ¿no? Una buena manometría preoperatoria es lo que necesitan de alta resolución, ¿no? Bien. Tampoco usamos manometría en la funduplicatura. La única vez que hacemos algo es el endoflip antes y después del POEM.
Cuando hay miotomía quirúrgica tampoco he hecho el endoflip, ¿no? La doctora Amanda Varela quiere hacer una pregunta. Sí, le quería hacer una pregunta, me parece interesantísimo. Nosotros estamos haciendo manometría de alta resolución, por ahora endoflip tal vez próximamente, pero yo le preguntaba para muchos lugares alejados, pueblos o ciudades alejadas donde no pueden llegar a hacer estos estudios. La correlación cuando se sospecha una acalasia, de hacer el test de vaciamiento esofágico con una sustancia de contraste, ¿qué valor tiene como primer estudio cuando no se puede acceder en primer lugar a una manometría? Es una pregunta muy importante, pero yo estoy de acuerdo. O sea, el estudio variado con imágenes tardías a los 3 minutos ahorita se ha mostrado que es predictivo de la presencia de problemas de la unión esofagogástrica. En niños mayores sí dan pueden dar inclusive una tableta, pero los estudios en adultos que han correlacionado manometría con endoflip y con vaciamiento y con radiografía muestran que la imagen a los 3 minutos y la columna son predictivas de quién tiene realmente problema. Entonces yo creo que en pacientes que no tienen otro acceso, la radiografía es la manera, o sea, si se ve como acalasia, huele a acalasia y parece acalasia, no realmente necesitan una manometría, ¿no? Excelente, doctor. Acá nos llega otra preguntita al chat. Dice el doctor Sebastián, nos consulta, dice, si habría alguna indicación especial de manometría pre y post cirugía bariátrica. Muy buena pregunta también. Los adultos sí muestran que hay muchos problemas. En general es más importante post bariátrico para entender los problemas, ¿no? Yo también voy a decirles la verdad, yo no hago manometría antes de la funduplicatura. En la mayoría de mis pacientes les hacemos funduplicatura sin manometría previa, a menos que tengan problemas de disfagia o algún problema de fístula traqueoesofágica o escleroderma. Antes, de otra manera, no les hacemos nosotros manometría tampoco pre. Román, no sé si tenés alguna otra inquietud del grupo de hemotielistas. ¿Alguna duda, Ceci? Sí, ¿no? En un trabajo que publicaron con Leonel Rodríguez, estudiaron la utilidad de la cápsula inalámbrica de motilidad en niños con trastornos funcionales y no encontraron una asociación con los síntomas. ¿En qué pacientes crees que puede ser útil la cápsula, dado que coincidió con la medicina nuclear, por ejemplo, en el vaciamiento gástrico o con el tránsito colónico de marcadores radiopacos? ¿En qué casos te parece que la cápsula ayuda más? Bueno, pero estás hablando del Smart Pill. Sí. Ok, bueno, el Smart Pill no te ayuda para nada para el esófago, ¿no? El Smart Pill te ayuda únicamente a definir cuál es el tránsito gástrico del intestino delgado y del colon. Y entre más estudia uno a los pacientes, más se da cuenta que los niños con problemas funcionales pueden tener alteraciones motoras que están presentes, pero no deben definir su patología, ¿no? Yo sí quisiera hacer esa petición, tengan mucho cuidado de diagnosticar pacientes funcionales con problemas de motilidad, porque entonces estamos creando lo que yo llamo Munchausen by doctor, ¿no? Donde estos pacientes van a acabar con línea central, gastrostomía, o sea, en general yo tiendo a no hacer vaciamiento gástrico en la mayoría de mis pacientes con náusea, porque el 50% de niños con dispepsia tienen problemas de vaciamiento gástrico, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo mismo, la cápsula es muy útil en este tipo de pacientes. La cápsula no está cubierta por insurance. Cada cápsula vale $600. El estudio que hice yo con Leonel, haz la cuenta de lo que me costaron las cápsulas. Cada cápsula 600 por 60 niños, o sea, tuvimos que tener un grant para poder, porque el insurance no pagó las cápsulas, no las pagamos nosotros. Entonces, no es un estudio que se puede hacer tan fácil, ¿no? Sí, para trastornos funcionales vale más Roma que la Smart Pill. Bueno, para trastornos funcionales yo creo que el diagnóstico es positivo y no necesitan pruebas, ¿no? Si quieren ver los gatillos y quieres ver si hay un problema
por ejemplo, de vaciamiento gástrico medio lento, que puede ser un gatillo, entonces puedes hacer el estudio funcional, ¿no? Pero en general, estos pacientes no requieren de estudios, ¿no? A un niño con constipación en general, con IBS, yo no le hago un tránsito, ¿no? Pero hay pacientes donde el problema parece ser más motor, como a mí me llegan muchos con alimentación parenteral o secostomías, a esos niños sí los estudiamos más porque mostramos muchas veces el problema no es de tránsito, es de percepción o pueden ser los dos, ¿no? Sí. Nosotros publicamos un artículo que llamábamos, lo pueden buscar en JAMA Pediatrics, le queríamos poner Munchausen by Doctor, que es el daño que hacemos los doctores al diagnosticar a los pacientes. ¿A qué me refiero yo? Les dan los Muscle Activation Disorder, MALS, todo lo nuevo que están leyendo, Lyme disease, o sea, todos son entidades que pueden existir, pero en la mayoría de estos pacientes no es un problema del hardware, no. Y al darles estos diagnósticos, las familias acaban con cirugías y cosas que en lugar de problemas de tratamiento psicológico, ¿no? Creo que los motilólogos tendemos a hacer daño y ustedes no vivieron en la época donde empezó la motilidad. Yo tuve la ventaja de trabajar cuando empezaba el campo y al principio, por no tener controles normales, en general, y hay más grupos que otros, yo quiero pensar que yo era muy conservador, es muy fácil diagnosticar problemas de motilidad no importantes y darle a la familia la impresión de que ese es el problema y crean una dificultad para toda la vida. Ha cambiado un poco, pero tienen que tener mucho cuidado. Los problemas menores de motilidad no hay que sobrediagnosticarlos en pacientes funcionales porque convierten a un paciente en una desgracia de subobstrucción, ¿no? Que no sé, veo algunas personas que están de acuerdo conmigo, qué bueno. Y yo hago motilidad, créanme, motilidad es mi vida, ¿no? Pero... doctor Nurko, con respecto a lo que mencionó recién, lo que siempre nos aqueja, ¿no? Los valores de normalidad. Y muchas veces extrapolando las métricas de adultos, que quizás se hacen de otra forma. ¿Cómo lo sobrelleva a usted esta diferencia para poder categorizar a los pacientes más pequeños? No, o sea, tiene que ser la cosa clínica y lo que están viendo y la pregunta, ¿no? Entonces, para diagnosticar un problema de acalasia, tienen que estar seguros. Acalasia es más fácil, ¿no? Pero un problema de disfunción del esfínter inferior, cuando todo lo demás está normal, basado nada más en las métricas de Chicago, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, es la intuición clínica. Cuando es normal, es normal. Cuando es muy anormal, es muy anormal. Y a la mitad, yo tiendo a ser más hacia lo normal que lo anormal. Esa es la personalidad Nurko, ¿no? Hay gente que es un poco más hacia la personalidad de encontrar patología, ¿no? Y lo mismo es con la motilidad colónica. Digo, ya tuvieron plática, yo no podía asistir. No hay niños normales. La motilidad se está haciendo sin popó. La mayoría de nuestros estándares son después de Dulcolax. O sea, yo les puedo enseñar todas las cosas feas de la motilidad que a mí no me dejan dormir en la noche a veces, ¿no? O sea, ¿qué implica si el niño tiene HAPCs con Dulcolax, pero no tiene otro? O sea, ¿eso es normal? Yo no sé. O sea, lo consideramos normal, pero yo no sé. O sea, me preocupa, ¿no? Y lo mismo es con la manometría antroduodenal. Entonces, hay veces que sí es normal, hay cosas que no sabemos. Esofágico es de lo que más sabemos. Si ustedes ven a los adultos, si ustedes tienen colegas, se ríen de nosotros de que hacemos motilidad colónica. Ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, y yo hablo vean mis trabajos, he trabajado con adultos, es muy difícil si lo que yo le llamo normal es realmente normal. Sí, no sé. No sé si lo estoy haciendo más bolas o no, pero... No, excelente, muy claro, doctor. Bueno. Estoy revisando el chat a ver si hay alguna pregunta más. Bien, creo que no hay más. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Bueno, simplemente agradecerte, Samuel, nuevamente. Realmente ha habido mucha gente de Latinoamérica viéndonos. Fue muy útil, fue muy esclarecedor todo lo que dijiste y más que nada te agradezco
el apoyo que siempre nos das a todos los latinoamericanos. Realmente no te olvidas de los orígenes, siendo quien sos, nos apoyás siempre. Así que te vamos a estar infinitamente agradecidos siempre, porque siempre aprendemos de vos. Muchísimas, muchísimas gracias. No, es un honor poder participar, gracias a ustedes. Y ojalá nos veamos pronto. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, Samuel. Órale, bye. Chao, gracias.